Buenas tardes, me llamo Francisco y soy de la Iglesia de Dios. En este día el tema a tratar se llama el creyente. En la descripción voy a poner las citas bíblicas consultadas y las preguntas. Lectura bíblica Mateo 3. En aquella temporada se dejó ver Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Este es aquel de quien se dijo por el profeta Isaías: es la voz del que clama en el desierto diciendo: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Traía Juan un vestido de pelos de camello y un cinto de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Iban pues a encontrarle las gentes de Jerusalén y de toda la Judea y de toda la ribera del Jordán, y recibían de él el bautismo en el Jordán, confesando sus pecados. Pero como viese venir a su bautismo muchos de los fariseos y saduceos, les dijo: oh raza de víboras, ¿quién os ha enseñado que con solas exterioridades podéis huir de la ira que os amenaza? Haced pues frutos dignos de penitencia, y dejaos de decir interiormente: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que poderoso es Dios para hacer que nazcan de estas mismas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya el hacha está aplicada a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y no soy yo digno siquiera de llevarle las sandalias. Él es quien ha de bautizaros en el Espíritu Santo y en el fuego. Él tiene en sus manos la pala y limpiará perfectamente su era, y su trigo lo meterá en el granero, mas las pajas quemarás en un fuego inextinguible. Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser de él bautizado. Juan se resistía a ello diciendo: yo debo ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. A lo cual respondió Jesús diciendo: déjame hacer ahora, que así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Juan entonces condescendió con él. Bautizado pues Jesús, al instante que salió del agua, se le abrieron los cielos y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma y posar sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien he puesto toda mi complacencia. Nos vamos al texto áureo, Primera de Pedro 2:21. Que para esto fuisteis llamados a la dignidad de hijos de Dios, puesto que también Cristo, nuestra cabeza, padeció por nosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Son las mercedes y la vocación de Dios sin arrepentimiento. Romanos 11 del 29 al 32.
pues los dones y vocación de Dios son inmutables, pues así como en otro tiempo vosotros no creíais en Dios, y al presente habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de los judíos, así también los judíos están ahora sumergidos en la incredulidad para dar lugar a la misericordia que vosotros habéis alcanzado, a fin de que a su tiempo consigan también ellos misericordia. El hecho es que Dios permitió que todas las gentes quedasen envueltas en la incredulidad para ejercitar su misericordia con todos. ¿Cómo somos llevados al arrepentimiento? Romanos 2, del 1 al 4. ¿Por dónde tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que te metes a condenar a los demás? Pues en lo que condenas a otro te condenas a ti mismo, haciendo como haces tú, oh judío, aquellas mismas cosas que condenas. Sabemos que Dios condena según su verdad a los que cometen tales acciones. Tú pues, hombre, que condenas a los que tales cosas hacen y no obstante las haces, ¿piensas acaso que podrías huir del juicio de Dios? ¿O desprecias tal vez las riquezas de su bondad y de su paciencia y largo sufrimiento? ¿No reparas que la bondad de Dios te está llamando a la penitencia? ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Juan 3, del 1 al 3. Había un hombre en la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces a no tener a Dios consigo. Le respondió Jesús: Pues en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte de él. ¿Cómo respondió Pedro a los varones israelitas compungidos ante su mensaje? Hechos 2, del 22 al 23, 37, 38. Lea solo hasta para perdón de los pecados. Oh hijos de Israel, escuchadme ahora, a Jesús de Nazaret, hombre autorizado por Dios a vuestros ojos, con los milagros, maravillas y prodigios que por medio de él ha hecho entre vosotros, como todos sabéis. A este Jesús dejado a vuestro arbitrio por una orden expresa de la voluntad de Dios y decreto de su presciencia. Vosotros le habéis hecho morir, clavándole en la cruz por mano de los impios. Oído este discurso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Pues hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? A lo que Pedro le respondió: Haced penitencia y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados. ¿Qué recibirán? Hechos 2:38, segunda parte y versículo 39. Para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa de este don es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que ahora están lejos de la salud,
para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Hechos 8, del 5 al 17, 9, 17, 19, del 1 al 7. Entre ellos Felipe, habiendo llegado a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y era grande la atención con que todo el pueblo escuchaba los discursos de Felipe, oyéndole todos con el mismo fervor y viendo los milagros que obraba. Porque muchos espíritus inmundos salían de los poseídos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos fueron curados. Por lo que se llenó de gran alegría aquella ciudad. En ella había ejercitado antes la magia un hombre llamado Simón, engañando a los samaritanos y persuadiéndoles que él era un gran personaje. Todos, grandes y pequeños, le escuchaban con veneración y decían: esta es la virtud grande de Dios. La causa de su adhesión a él era porque ya hacía mucho tiempo que los traía embaucados con su arte mágica. Pero luego que hubieron creído la palabra del reino de Dios que Felipe les anunciaba, hombres y mujeres se hacían bautizar en nombre de Jesucristo. Entonces creyó también el mismo Simón, y habiendo sido bautizado, seguía y acompañaba a Felipe. Y al ver los milagros y portentos grandísimos que se hacían, estaba atónito y lleno de asombro. Sabiendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén, que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, en llegando, hicieron oración por ellos a fin de que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y luego recibían al Espíritu Santo. Ahora nos vamos al 9, capítulo 9 de Hechos 17. Marchó pues Ananías, y entró en la casa e imponiéndole las manos le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ahora nos vamos a Hechos 19, del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo, recorridas las provincias superiores del Asia, pasó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que abrazasteis la fe? Mas ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pues ¿con qué bautismo? les replicó, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: con el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó al pueblo con el bautismo de penitencia, advirtiendo que creyesen en aquel que había de venir después de él, esto es, en Jesús. Oído esto, se bautizaron en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, descendió sobre ellos al Espíritu Santo, y hablaban varias lenguas y profetizaban. Eran en todos como unos 12 hombres. ¿Qué hará el Espíritu Santo por nosotros? Jesús habla en Juan 16, del 12 al 13. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación,
pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. En el caso de los apóstoles, ¿cómo dijo Jesús que recibirían el Espíritu Santo? Hechos 1, del 1 al 5. He hablado en mi primer libro, oh Teófilo, de todo lo más notable que hizo y enseñó Jesús desde su principio, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles, que él había escogido, a los cuales se había manifestado también después de su pasión, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles en el espacio de 40 días, y hablándoles de las cosas tocantes al reino de Dios. Y por último, comiendo con ellos, les mandó que no partiesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mi boca. Y es que Juan bautizó con el agua, mas vosotros habéis de ser bautizados o bañados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés? Hechos 2, del 1 al 4. Al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego que se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo al creyente? Gálatas 5, del 22 al 26. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe o fidelidad, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte no hay ley que sea contra ellos. Y los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. No seamos ambiciosos de vana gloria, provocándonos los unos a los otros y recíprocamente envidiándonos. ¿Cuál es el beneficio de caminar en el Espíritu? Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues en suma, proceded según el Espíritu de Dios y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, como que son cosas entre sí opuestas, por cuyo motivo no hacéis vosotros todo aquello que queréis. Que si vosotros sois conducidos por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley.